Y qué bueno que me traje. Buenas tardes, estamos nuevamente en este su programa Inclusión Educativa, Realidad o Quimera. Los saluda la psicóloga Dora Luz Salgado desde Cuernavaca, Morelos, México. Y hoy tenemos un programa interesante como todos los que hemos tenido, sí, algunos más, pero siempre interesante. Y tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Felipe Pineda Barrera. Él es investigador orientado a la investigación con alumnos con actitudes sobresalientes. Buena tarde, Felipe. Dora, muchísimas gracias. Buena tarde. Y tenemos, sin duda, sin olvidar aquí a nuestra intérprete, la psicóloga Ana Lilia Flores. El tema de hoy, ya lo decíamos, Felipe, va a hablar sobre la investigación que realizó el doctor aquí en el estado de Morelos, que se refiere a las prácticas educativas de los profesores de educación especial y educación regular con alumnos con actitudes sobresalientes. Así es. ¿Esta investigación cuándo se llevó a cabo, doctor? Mira, comentarte que esta es una investigación que se llevó durante 4 años y se concluyó en agosto del 2014. Es una investigación que se llevó a cabo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y específicamente en el Instituto de Ciencias de la Educación. Quisiera comentar que este es un trabajo que fue asesorado, fue también apoyado por parte del doctor Antonio Padilla Arroyo, un investigador muy sobresaliente a nivel nacional e internacional. Ah, qué bien. Entonces, sin duda esta tesis que se llevó a cabo nos va a aportar muchos información que va a clarificar sobre la situación en que y la respuesta educativa que se le da a los alumnos con actitudes sobresalientes. Claro que sí. Entonces, no sé si guste que empezamos con sus diapositivas. Claro, si nos pasan por favor la primera diapositiva. Bueno, como comentabas un rato, es una investigación que se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y se concluyó en agosto del 2014. Si pasan la siguiente, por favor. La siguiente. Quiero decirte que a mí, tú sabes que yo tengo experiencia en el trabajo con los niños sobresalientes. Me he enfocado mucho a este tipo de atención. Yo soy maestro, soy docente de educación especial y en esta experiencia de contacto con los niños, con los padres, con los directivos, ¿no?, con las autoridades, siempre me saltaba esa pregunta de por qué, si de manera oficial en el discurso, en la normatividad, ¿no?, en las reformas aparece la importancia de la atención a los niños sobresalientes, ¿por qué es que en la realidad yo observo indiferencia y apatía hacia la atención de estos niños? Esto quise inicialmente poderlo como explorar desde la parte de la política educativa. Cuando yo empiezo a revisar la política educativa, pues me doy cuenta que hay una distancia enorme entre lo que es la política y lo que es ya la realidad en las escuelas. Lo que son las prácticas ya de los docentes. Exactamente, ¿no? Lo que son las prácticas. Entonces, de ahí fue que nació el interés puesto que si desde la política educativa yo no podía tener una explicación de las prácticas, había que ir a otro nivel de profundidad en la investigación. Okay. Y entonces de ahí es que surge el interés por explorar qué es lo que hacen los maestros, tanto de educación especial como de la escuela regular, con estos niños sobresalientes. Así es. Fíjate que esto que señalas, me gusta hacer comentarios. Es importante porque normalmente es una cosa lo que hay en el discurso y otra cosa es lo que se hace, ¿no? A veces, y creo que esto es parte de lo que vas a exponer, a veces es por desconocimiento y a veces es por falta de recursos, ¿no? Fíjate que al final de la investigación, exactamente yo llegué a esa conclusión, que efectivamente no es tanto que los maestros sean indiferentes hacia la atención de estos niños, sino que existen otras causas que generan pues que haya esa no cercanía desde una mirada pedagógica, ¿no?, de coherente
Entonces, si nos pasan la siguiente diapositiva, por favor. Hacia las necesidades de estos alumnos, ¿no? Hacia las necesidades de esos alumnos, pero no tiene que ver con la indiferencia, sino son otras las razones. Otras. Bueno, como parte de la investigación, quiero comentarte que en un primer momento era necesario saber si este tema de las prácticas educativas de los profesores ya había sido investigado. Entonces fue necesario hacer el estado de conocimiento, es decir, conocer todo el avance científico en la investigación respecto a este tema. Respecto a las respuestas educativas del docente. Respecto a las respuestas educativas del docente, que era lo que se había ya generado como avance en el conocimiento. Entonces fue necesario acudir a explorar, a recuperar documentos, ¿no? Investigaciones de la Universidad, por ejemplo, Nacional Autónoma de México, de la Universidad Pedagógica Nacional, también de una institución privada que es la Universidad de las Américas, todo el avance y el conocimiento del CONACYT. Y yo me encontré con que era una investigación que era pertinente, que era creativa, que era original, porque efectivamente lo que encontré es que la investigación que se había venido haciendo era de corte más cuantitativo, ¿sí? Y hacía falta o está haciendo falta esta mirada desde la parte cualitativa. Entonces, esta primera exploración me llevó a eso, a darme cuenta que era necesario explorar en la realidad, en la práctica, qué es lo que hacen los maestros. Entonces, esto fue un primer momento de ver que era necesario explorar las prácticas de los profesores. Y esto resulta muy interesante porque de hecho la atención a los niños con actitudes sobresalientes, como le llamamos aquí en nuestro país, pues tiene realmente poco tiempo, ¿no? Inicia de manera formal en 1993 con el Acuerdo para la Modernización Educativa, donde se genera este proyecto CAS, ¿no? Sí, esos son sus orígenes, ¿no? El programa CAS, que significa capacidades y aptitudes sobresalientes, y ahora con el nuevo concepto que es aptitudes sobresalientes. Si nos pasan la siguiente, por favor. Bueno, dentro de los primeros hallazgos, como ya te comentaba, pues era esta contradicción entre el discurso, ¿no? de la política y la realidad de las escuelas. Entonces, pues decirte que fue muy importante esta exploración del estado de conocimiento, porque pues eso nos lleva a ver la importancia de saber qué hacen los maestros en las escuelas. La que sigue, por favor. En otro momento muy importante de la investigación tuvo que ver con que a partir de esta pregunta inicial de investigación de cuáles son las prácticas educativas de los profesores de educación especial y educación regular en la integración de los niños sobresalientes, se desprendieron de ahí varias perspectivas desde dónde analizar los conceptos básicos que componen la pregunta de investigación. Entonces, es una investigación que tiene una mirada psicológica, una mirada desde la política y una mirada desde la cuestión educativa. Y bueno, fue necesario explorar desde diversos autores qué era lo que decían de quiénes son los niños sobresalientes, por ejemplo, para poder clarificar y que quedara muy claro a quién nos estábamos refiriendo cuando decíamos niños con aptitudes sobresalientes. Otro concepto, otra categoría fundamental tuvo que ver con qué es la integración educativa, porque yo abordé este concepto de la integración educativa que está muy relacionada con lo que es ahora la inclusión. Y otra categoría fue el tema de los profesores. Entonces, cada una de estas categorías de análisis fueron exploradas desde la mirada de diferentes teorías, de diferentes teóricos a nivel nacional e internacional. Así es. Sí, creo que esta parte es muy importante porque al examinar cuáles son las prácticas educativas, evidentemente el docente sostiene sobre un marco teórico, ¿sí? O sobre una creencia
qué es lo que es un alumno con actitudes sobresalientes y qué es lo que hay que hacer con él, ¿no? O de qué manera se tiene que intervenir con él. Y desde ese punto de vista, pues supongo que en tu trabajo indagaste acerca de diferentes posturas teóricas, ¿no? Fíjate que esto que comentas es muy importante porque en realidad cuando yo hice mi diseño metodológico, en un primer momento con entrevistas justamente a profesores de educación especial, a profesores de educación regular y también a niños identificados con aptitudes sobresalientes. Y yo me di cuenta que efectivamente las prácticas de los profesores están permeadas de esta idea que los profesores tienen de quién es un niño con aptitudes sobresalientes. Sí. Entonces, una práctica se permea de estos conceptos, de estas ideas que tienen los maestros, por ejemplo, de quiénes son los niños con aptitudes sobresalientes. Así es. La que sigue, por favor. Esta primera exploración teórica de quiénes eran los niños con aptitudes sobresalientes me llevó a replantear mi pregunta de investigación, porque inicialmente pues me di cuenta que no se podía responder solamente, como yo te mencionaba, desde la mirada de la política educativa. Entonces, durante todo el transcurso de la investigación, la pregunta fue cambiando, dependiendo del momento en que yo me iba encontrando, ¿no? Sí. Entonces, se replanteó la pregunta de investigación y bueno, de ahí también se pudo precisar mejor el objetivo de la investigación, que tiene que ver con el poder describir cuáles son las prácticas de los profesores de educación especial y regular en la atención de los niños sobresalientes. Y creo que esta parte que señalas es muy importante, o sea que se puede implementar una ley, ¿sí?, acerca de la respuesta educativa que se tiene que tener con los alumnos con actitudes sobresalientes, pero ahora sí que el decreto de la ley no es suficiente, ¿sí? Porque evidentemente eso es lo que encontraste, ¿no? O sea, se emite una ley de atención a estos niños, pero esta ley no se lleva a la práctica en la vida cotidiana de las escuelas, de los alumnos y de los docentes. Exactamente, no es suficiente, y eso es otra parte de los hallazgos de esta investigación, el darnos cuenta de que el hecho de que se genere una ley a favor de los niños con aptitudes sobresalientes, de que haya un programa, de que haya estrategias, no es sinónimo de que por solo ese hecho van a cambiar las prácticas en la escuela, ¿no? Eso fue algo como muy importante, esa distancia entre que hemos venido diciendo entre el discurso y lo que es ya la realidad, ¿no? No hay no es sinónimo de que existe una ley y las prácticas van a cambiar. Así es. La que sigue, por favor. Fíjate, se realizaron en esta investigación 11 entrevistas a personal de educación especial y regular, 2 a niños sobresalientes, y el criterio de selección para que pudieran ser entrevistados era necesario que fueran personas, profesores, que tuvieran contacto con niños con aptitudes sobresalientes, ¿no? O que en sus escuelas estuvieran atendiendo a estos niños, o que en otro momento, como experiencia, ya hubiesen tenido esta experiencia de trabajar con los niños. Supongo que esta experiencia ya tiene que ser con niños plenamente identificados, no con niños que ellos suponen que pueden tener actitudes sobresalientes, porque la ambigüedad que pueden tener los conceptos que a veces manejamos cotidianamente, pues no podía ser confiable. Considero que en este caso así hiciste la selección. Exactamente, esos son criterios de selección para que la investigación pueda tener validez, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en un primer momento de la investigación ya de campo, porque, bueno, hasta hace un momento lo que yo te venía comentando fue un trabajo muy de interior, ¿no? De revisión, de lectura, de análisis, de reflexión. Ya ese segundo momento, bueno, era necesario irse al campo ahora,
¿no? A ir con los profesores a las escuelas, a entrevistarlos, y para eso se diseñó una guía de entrevista. Una guía de entrevista específica para los maestros y una guía específica para los niños. ¿Qué era lo que se le preguntaba? Lo que se le preguntaba fueron criterios que se retomaron de toda la fundamentación teórica que yo realicé. De ahí fue como jalar esas unidades de análisis que nos llevaran a una idea de sus prácticas, ¿no? ¿Qué era lo que hacían con los niños? ¿Qué idea tenían de los niños sobresalientes? ¿Qué era lo que hacían con ellos dentro del grupo? Si tenían capacitación, si tenían formación. Todo esto fue parte de este primer momento de entrevistas. Así es. Y con esta parte los vamos a dejar en suspenso. Nos vamos a un breve descanso y regresamos con ustedes en un momentito para continuar a hablar de esta interesante investigación. Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web. En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. Cente Morelos, alma, corazón y vida magisterial. ¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10,000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples,
sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Ya estamos nuevamente de regreso con este tema sobre las prácticas educativas de los docentes de educación especial y regular con respecto a los niños con actitudes sobresalientes. Así es, Dora. Fíjate que decíamos en la primera parte de esas entrevistas que se realizaron, ¿no? Los profesores y a los niños. Y quiero comentarte, por ejemplo, una opinión, un relato de una maestra con respecto a quiénes son los niños sobresalientes, ¿no? Ella dice que son los que saben más, la que hace mejor las cosas, por ejemplo, ¿no? Para ella esa es la idea de un niño sobresaliente. Otra persona decía, para mí es más necesario que se atiendan a los niños con un lento aprendizaje. Dice, pues yo no quiero que me ayuden con los sobresalientes. Ellos pueden solos y no necesitan ayuda. Entonces, ¿cómo ellos tienen esta idea de que son niños que no requieren ayuda, que pueden salir adelante por sí solos, ¿no? Por ejemplo. Que son unas de las cosas que se señalan en la propuesta nacional, ¿no? Los mitos que tienen no solamente los docentes, las personas en general. Y bueno, nosotros estuvimos trabajando juntos un tiempo, Felipe, con este proyecto en el departamento, y recordarás que parte de toda la capacitación era eso, ¿no? Sí. Tratar de que los docentes y autoridades educativas de los diferentes niveles conocieran las características de un niño con actitudes sobresalientes. Así y los mitos que teníamos al respecto. Así es, creo que eso es muy importante, ¿no? Ir aclarando estos mitos en torno a estos niños. En estas preguntas que se le hacían a los maestros, te comento otros relatos, por ejemplo, cuando se les preguntaba, ¿qué hacen con estos niños? ¿No? Una maestra decía, yo suelo darles comisiones, ¿cómo le diré? Una responsabilidad de llevar una caja como tesoreros, que lanzaran una convocatoria. Otra maestra decía, para mí me sirve muchísimo porque yo ya no soy una sola maestra aquí, sino ya somos dos. Eso es excelente, ¿no? Eso es excelente, bueno, sí, porque dentro de las oportunidades que puede tener un niño, el que tenga esta posibilidad de compartir, de ser monitor, de ayudar a los demás, bueno, lo fortalece. Lo fortalece y al tiempo que le permite seguir desarrollando sus capacidades, ¿no? Porque ese es el objetivo. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, no es una estrategia con una intención a desarrollar sus habilidades y su potencial, pero digamos que dentro de los males es el menor, ¿no? Sí, me parece, Felipe, y es una pregunta que te haría porque muchos de los niños que abarca diferentes áreas del quehacer humano, que son no solamente en el área intelectual académica, porque a veces se reduce, ¿no?, en los conceptos el pensar que un niño con actitudes sobresalientes es solamente en el área intelectual. Sí. Fíjate que dentro de esas preguntas a los maestros, por ejemplo, el maestro Sebastián decía que la formación y la información que se les ha dado sobre esta parte dicen que no ha sido suficiente, ¿no? Dice, desde el principio sin la formación, a veces sin tener esa formación, nomás éntrale y ya después te vas formando, ¿no? Entonces, esto que tú comentas es muy importante porque los maestros tienden a tener una mirada más específica de aquellos niños que sobresalen intelectualmente, de aquellos niños que
son más ágiles para realizar las actividades, ¿no? de para memoria, el razonamiento verbal, para el razonamiento verbal, lógico, matemático, ¿no? Son los niños chispitas que les ponen una tarea y rápida la terminan, ¿no? Así es. Pero dejan de mirar otras cualidades, otras habilidades, otros talentos de los niños. Por ejemplo, los niños líderes. Esos niños que opinan y los demás lo siguen o que lo van a buscar para que les den un consejo, ¿no? Porque son niños muy empáticos que pueden dar con una inteligencia emocional. Con una inteligencia emocional distinta, natural. Así es. ¿No? Esos niños que son muy buenos para pintar, de que de manera natural traen esta habilidad, este talento. Tampoco son mirados por el maestro. Así es. El talento deportivo. El talento deportivo generalmente no, tal vez identificado, pero no valorado, ¿no? Adecuadamente. No valorado adecuadamente, exactamente. La que sigue, por favor. Bueno, en un segundo momento, después de todas esas entrevistas que se hicieron, y bueno, que nos dimos cuenta de esa distancia que vuelvo a repetir entre el discurso y la realidad, fue necesario ir ahora a las escuelas, a las aulas. Uh-huh. Y entonces, como parte de mi diseño metodológico, se pensó en hacer observaciones etnográficas no estructuradas, es decir, que yo estaba dentro de las aulas durante todo el día para ver qué hacían los maestros dentro del grupo y qué hacían los maestros de educación especial dentro de su cubículo de trabajo. Entonces, aquí sí utilizamos lo que es esta herramienta que es la observación etnográfica, y yo iba registrando en mi diario de campo, ¿no? Todos aquellos acontecimientos de lo que sucedía durante toda la jornada de trabajo. En una escuela de 8 a 1 de la tarde y en otra escuela en el turno de la tarde de 1:30 a 6:30 de la tarde. Sí. Pues resulta muy interesante porque yo creo que aquí también te enfrentaste a esa misma, ¿cómo te diré? Ruptura o separación entre lo que se dice que se hace y lo que se hace. Exactamente. Sí, fue interesante ver cómo en las entrevistas, en el discurso, emergía la política. Los maestros hablaban de inclusión, hablaban de integración, hablaban de todos esos conceptos de la diversidad. Pero ya en la práctica y en la realidad no había esa, no se permeaba las prácticas. No había esa coherencia, ¿no? No había esa coherencia. Y además yo creo que es importante destacar y señalar que hasta ahorita lo que tú mencionas, lo que encontraste, por ejemplo, en un primer momento en esas entrevistas, es que no había una planeación didáctica, si lo podemos decir así, para dar esa respuesta educativa a los alumnos, sino que era de como una respuesta de manera intuitiva, ¿sí? Para que este alumno, sobre todo esos alumnos que tenemos así que algunas veces o en muchas ocasiones les genera problemas, ¿no? De que ellos terminan una actividad, no tienen nada que hacer y se ponen a molestar al resto de los compañeros o a jugar o a distraerse, y que a veces es interpretado por el docente como una falta de interés. Y en ese sentido es el docente que dice, bueno, ¿qué hago con este niño que ya terminó y que no tengo otra actividad para él? Entonces, ayúdale a tu compañerito, ¿no? O ven y haz esto. O sea, son actividades o respuestas que se dan, pero de manera así espontánea. Fíjate que esto que estás diciendo es una parte de mis conclusiones, ¿no? A ver si la que sigue, por favor, para comentarlo. Algunos de los hallazgos de la investigación justamente es, en primer lugar, la distancia que hay entre el discurso y las prácticas, ¿no? No hay una coherencia entre esos conceptos, esa normatividad, esa ley y lo que se hace ya en la práctica con los niños. Ese es como un primer hallazgo importante. Otro aspecto es que hacer adecuaciones para atender a los niños, hacer un informe psicopedagógico para estos niños, hacer una propuesta curricular requiere de tiempos y espacios dentro de la escuela. Y la realidad es que en las escuelas no hay tiempos ni espacios en donde los profesores de especial
y de la escuela regular puedan conjuntarse para hablar de estos niños, para hablar de esos aspectos. No hay tiempos. ¿Por qué? Porque el tiempo se centra básicamente en lograr lo que es el programa de estudios del grado que cursa el niño. Y con los alumnos promedio. Y con los alumnos promedio, por supuesto, ¿no? La que sigue, por favor. Otra conclusión es que en la cultura escolar que se está construyendo en lo que se llama inclusión o integración educativa, hay dos discursos contrapuestos. Otra vez, ¿no? El oficial y el de la realidad, que no hay coherencia, como tú lo dices. Otra conclusión que se obtuvo es que no hay las condiciones necesarias para que se puedan llevar prácticas enriquecedoras, prácticas innovadoras para los alumnos con actitudes sobresalientes, dado esta todavía impresionante práctica burocrática, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué le llamarías esta práctica burocrática? Esta práctica burocrática me refiero a que los maestros dedican mucho tiempo, los maestros de la escuela regular, a todo este asunto de lo que son los festivales, las convocatorias que les llegan del Niño y la Mar, los concursos, el himno nacional, el llenado de las boletas. O sea, los maestros tienen que dedicar mucho tiempo para poder dar respuesta a lo que le pide la autoridad. Todas estas comisiones extras que incluso se planteó ahora con el acuerdo para la modernización, que iban a reducirse y que no se han reducido, ¿no? O sea, todos esos concursos que mencionas, todas esas comisiones, porque bueno, cuando estamos en el trabajo cotidiano de las escuelas, pues vemos que el docente le tocó la comisión de cooperativa, por ejemplo, y le quita demasiado tiempo. La de acción social, o que ya le toca preparar los honores, ¿sí? O ya le toca el periódico mural. El periódico mural, los festivales, la reunión con padres, o sea, son muchas actividades que demandan la atención del profesor y que efectivamente le restan tiempo a su trabajo didáctico, pedagógico con los alumnos, ¿no? Sí, y de ponerse de acuerdo con el maestro de educación especial de cómo hacer una adecuación curricular, sí, por ejemplo, ¿no? O si se hace de manera informal, ¿no? O sea, con algo que quite poco tiempo. ¿Sabes qué? Oye, me parece que con este alumno podrías hacer esto, si se da. Sí, sí. En el pasillo. En el pasillo, ¿no? Así es. Ok, la que sigue, por favor. Otra conclusión importante es que, fíjate que a pesar de que de acuerdo a los postulados de la integración, de la inclusión, ahora es necesario este trabajo de conjunto entre la escuela regular y educación especial para atender a estos niños. Lo que yo encontré con la investigación es que la responsabilidad de la atención de estos niños con necesidades educativas especiales sigue recayendo en el maestro de educación especial. Es él quien sigue asumiendo este trabajo. Este trabajo. Creo que esta parte es muy importante de señalar, Felipe, porque se ha dicho que nosotros no somos los que hacemos la inclusión incluso va más allá de las aulas, ¿no? Claro. Es una inclusión que debe de darse a nivel social, porque la respuesta educativa para un niño con actitudes sobresalientes como con discapacidad no es solamente la que está dentro del aula. Y recuerdo mucho cuando trabajamos la propuesta de que esto es como debería de ser una red entre instituciones, ¿no? Porque una vez que tú detectas un alumno con actitudes sobresalientes y aunque le dieras una respuesta educativa, en ese ciclo escolar no es suficiente. ¿Por qué? Porque ese alumno va a pasar a un grado donde va a seguir requiriendo esa respuesta o esos apoyos que estén acorde a sus necesidades, ¿no? Y termina un nivel escolar y tendría que tener otra institución asegurado que le permita y le garantice seguir desarrollando esas capacidades, ¿no? Fíjate que eso es muy importante porque pensemos en los niños que viven en las comunidades rurales, ¿no? En donde no hay un espacio en donde ellos saliendo de la escuela puedan tener ese desarrollo de su potencial,
¿no? Muchas ofertas a veces se dan solo a nivel más de la ciudad, ¿no? En las universidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cuernavaca. Pero esto implica que para un niño que viene, no sé, de Miacatlán o de Tetecala, todo un costo económico que muchas veces no lo pueden sostener los padres. Así y entonces pues se pierden de esa posibilidad de darle continuidad a esos apoyos. Y efectivamente la inclusión no se da solamente a nivel de lo que es la escuela, sino justamente a nivel de la relación y de los contactos con instituciones que puedan potenciar las capacidades de los niños. Y garantizar una trayectoria, ¿no? Claro. Así es. Oye, estoy recordando y quiero preguntarte, ¿no? Si en esta situación de las entrevistas con los docentes no incluiste algunas preguntas o no te encontraste con gente que decía, no, es que no tenemos niños con actitudes sobresalientes, y sobre todo en esos contextos rurales, ¿no? O semiurbanos, o donde hay franjas de pobreza, porque pues hay poca oportunidad, y a veces esa poca oportunidad no permite que el alumno exprese el potencial que trae de nacimiento. Sí, claro que sí. Yo creo que eso se presenta no solo en las comunidades rurales, sino también en la propia ciudad. O sea, para muchos maestros no hay niños con aptitudes sobresalientes, ¿no? O muchos maestros que dicen, el que es perico, donde quiera es verde, ¿no? Y entonces pues no requieren de ayuda, o simplemente no son visibilizados, ¿no? La que sigue, por favor. Fíjate que a pesar de lo que yo en algún momento, con que iniciábamos la plática, de que yo decía de esta indiferencia de los maestros, pues con esta investigación yo sí quiero enfatizar y reconocer que los maestros hacen su mejor esfuerzo, que hacen sus prácticas y sus actividades con estrategias que ellos mismos van implementando, ¿no? Con estos niños. En este sentido que decíamos, de ayudar a otro, de que viene la convocatoria para el concurso de oratoria, pues que los preparan a estos niños. O sea, sí hay prácticas de los profesores que hacen su mejor esfuerzo con estos niños. Yo creo que eso para mí fue algo que me cambió el panorama respecto a la idea que yo tenía de los maestros. Sí, yo creo que es importante. Mira, creo que entre más trabaja uno con los docentes, más merecen nuestro reconocimiento, ¿no? Porque aún en aquellas escuelas más alejadas, más humildes, el docente siempre está generando estrategias, ¿no? Aún cuando en estos momentos a veces hay discursos que lo descalifican, yo creo que tanto los alumnos como los padres de familia, tenemos que reconocerles a los docentes que con los recursos que tienen, tanto intelectuales como materiales y humanos, ellos buscan lograr que ese alumno siga aprendiendo y siga desarrollando sus habilidades. Sí, exactamente. No quizás desde esta idea del discurso oficial, ¿no? Desde esta adecuación, desde esta intención, ¿no? Desde acá. Pero si ellos tienen sus propias estrategias. Había una maestra que decía, yo voy haciendo mis adecuaciones en el momento. Sí. ¿No? Yo las voy haciendo conforme van surgiendo las experiencias, ¿no? Los eventos. Y bueno, esto hay que reconocerlo, porque una de las mayores dificultades que tienen los maestros de la escuela regular y también los maestros de educación especial, porque hay que decirlo, es que que es difícil hacer prácticas innovadoras con una escasa formación y capacitación. Creo que este es un aspecto muy importante que señalas, y que los vamos a dejar con esto, ¿no? Para irnos a un breve corte y regresar con ustedes, ¿no? Reconocer que hace falta capacitación, que hace falta formación para poder llevar a cabo prácticas innovadoras. No se nos vayan, regresamos con esto en un minuto.
¿Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web? En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como lengua extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetbejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad en los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. Cente Morelos, alma, corazón y vida magisterial. ¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10,000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Estamos de regreso, sí, con este tema.
¿Recuerdas en qué nos quedamos, Felipe? Sí, mira, comentábamos, Dora, sobre las conclusiones ya, ¿no? Que estamos comentando. Sí. Y bueno, otra de las conclusiones de este trabajo fue que la mayoría de las actividades y comisiones que los profesores de la escuela regular le encomiendan a los niños con aptitudes sobresalientes, muchas veces son para resolver y apoyar las responsabilidades que son propias del maestro o de la escuela, ¿no? Entonces son estos niños que muchas veces los maestros los mandan para que lleven el oficio a la dirección, ¿no? Para que ordenen los expedientes, para que lleven la lista de los niños. Digo, también está esa otra parte, ¿no? Como una manera de mirar los docentes a los niños y como la creencia de que de esta forma pueden desarrollar sus posibilidades, sus potenciales. Así es, por eso hablábamos y cerrábamos con eso el segmento anterior, de que los docentes tienen mucha intención, o sea, de no dejar al alumno solo para dar una respuesta educativa, pero que no es suficiente la voluntad, ¿no? Que se requiere capacitación y se requiere formación. Así es. Y esto también lo dejamos también en las conclusiones, ¿no? Que algunas de sus actividades que los maestros piensan para estos niños son actividades que lo que pretenden es mantenerlos ocupados, ¿no? Y entretenerlos justo como lo que tú decías, ¿no? Para no molestar al otro, para que no se distraiga. Y en algunos casos encontré que estos niños pueden llevar al límite de la tolerancia de los propios maestros, ¿no? Entonces es una manera también de tenerlos contenidos a partir de esas actividades. Sí, que son muchas veces actividades que no están acorde a su capacidad, ¿no? Algunas probablemente sí, pero esta de lleva el oficio, de cuéntame aquí, ordéname allá, definitivamente no están al nivel de las capacidades de muchos de nuestros alumnos, ¿no? Tal vez esta de que apoya a tu compañero implica un reto diferente donde tiene que organizar sus ideas para ayudar a su compañero a acceder a cierto tipo de aprendizaje, ¿no? Pero cuando son actividades que solamente entretienen, pues definitivamente no es una respuesta educativa acorde a las necesidades del alumno. Así es, y para el maestro de la escuela regular es muy complicado, es muy difícil porque pues tienen 30 niños, tienen 40 niños, ¿no? 45 niños. Y requiere este niño una planeación diferente. Y requiere este niño de una planeación diferente. Y pues por otro lado, los contenidos del programa regular ya lo están rebasando al maestro. Por eso hablábamos hace un rato de los tiempos, de los espacios, ¿no? Y de los recursos, ¿no? Porque igual este maestro puede querer hacer más, pero no tener a su disposición un material que pueda enriquecer esa planeación, ¿no? Sí. Que tiene de trabajo. Y con esto me iría, ¿cuáles son, a una pregunta, Felipe, qué tipo de respuestas educativas un poco más estructuradas encontraste, de acuerdo a la propuesta nacional? Fíjate que lo que llegué a encontrar un poco más acercado es que algunos de los maestros, y bueno, me encontré mucho con el que los maestros sacan copias, ¿no? Sacan copias para que los niños puedan realizar algunas actividades con cierto nivel de dificultad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, sumas, ¿no? Restas, lecturas, ¿no? Eso era como lo más aproximado a una atención con una adecuación, ¿no? Uh-huh. Pero sí vi mucho esto en algunos casos de copias, ¿no? En donde se le entregan a estos niños para que mientras los demás están haciendo otras cosas, él se esté ahí entreteniendo con esa actividad, ¿no? Que le va a implicar un esfuerzo intelectual mayor que el resto de sus compañeros. Así es, y yo creo que se olvida en esta respuesta de fortalecer aquellas áreas débiles que puede tener este alumno, ¿no? Porque es importante señalar que un alumno con actitudes sobresalientes no es sobresaliente en todo.
Así es. Y que probablemente tenga áreas que quizá el maestro pueda fortalecer y solamente se centra en la que más destaca, ¿no? Sí, efectivamente pasa eso. Los niños sobresalientes no es que destaquen en todo, ni como decían en las entrevistas, ¿no? Ellos salen adelante por sí solos, no requieren ayuda. Pero en realidad, la propuesta nacional de atención a los niños sobresalientes, lo que nos está diciendo esta propuesta es que estos niños tienen esas habilidades y esas capacidades de manera natural, ¿no? Hay esa parte genética que ellos ya la traen. Pero bien señala la propuesta que para que estas cualidades, para que estos talentos a futuro puedan cristalizar, ¿no? En las áreas académicas, ¿no? En la medicina, en la química, en la biología, en la parte artística, hay un tránsito. Y lo que hay en medio, en ese camino, son precisamente las ayudas de la familia, de la escuela, de las instituciones. Si no existe esta colaboración, este apoyo, difícilmente estos niños podrán cristalizar a futuro esos talentos y esas habilidades. Y esto es muy importante porque también rompe con otro mito, ¿no? El mito de pensar de que la inteligencia se mantiene como un constante, ¿no? Sí. Y no es que la pierda, Sí. simple y sencillamente que no la desarrolla. No la desarrolla de una manera sistemática, de una manera enriquecedora, ¿no? Y a futuro pues también encontramos pues gente que el camino que le da a esa inteligencia es desde aspectos que pueden violentar a la propia sociedad, ¿no? Así es, que se van por otros caminos inadecuados. Por otros caminos inadecuados. Por eso de ahí que ese trabajo de tesis, al final se hacen algunas propuestas, ¿no? También, sí las conclusiones, sí todo ese trabajo de investigación, pero bueno, también qué se puede proponer. Y como ya lo hemos venido mencionando, una de lo que se está proponiendo este trabajo es que la importancia de llevar a cabo procesos de formación y capacitación para los maestros, ¿no? Eso es fundamental. De manera permanente, ¿no? Así constante, porque efectivamente es muy difícil, aunque ya tenemos un buen rato hablando de integración, de inclusión, igual que la respuesta a los alumnos con actitudes sobresalientes, la realidad es otra, ¿no? Sí. O sea, todavía incluso hay mucho cuestionamiento y este programa incluso es en función de ello. ¿Es realmente posible la inclusión? Porque, como mencionabas hace un momento, ¿no? Un docente en un grupo, pues probablemente, y de acuerdo a la propuesta nacional, hay de 3 a 4 niños por grupo, ¿sí? En las diferentes áreas del quehacer humano. Pero además tiene otros 26 alumnos promedio y quizás otros 3, 4 con discapacidad o con problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, el que el docente puede dar una respuesta diversificada, ¿sí? E inclusiva realmente resulta muy complejo. Es muy complejo y en algunas de las conclusiones que también yo mencionaba, ¿no? en el trabajo, es que efectivamente no existen las condiciones necesarias para poder llevar a cabo estos procesos de inclusión e integración de los niños. Estamos con las condiciones, no hay ni las condiciones mínimas para poderlo llevar a cabo. Estamos trabajando sobre eso, Dora, ¿no? Así es un proceso. Y de hecho, Rosa Blanco, una española que ha trabajado mucho al respecto, ella menciona, ¿no? Que nosotros estamos trabajando en 3 niveles simultáneamente. Podemos encontrar prácticas de segregación, podemos encontrar prácticas de integración y podemos encontrar prácticas inclusivas, ¿sí? Así es. Y no podemos descartar porque muchos de nuestros alumnos, sobre todo con actitudes sobresalientes, son segregados porque no se sabe qué hacer con ellos, ¿no? Y a veces es más fácil, ay, ¿sabes qué? Vete al patio. Tengo un alumno identificado en preescolar que tiene un CI muy alto y la maestra ya casi lo diagnosticó, etiquetó con que es hiperactivo. El alumno termina las actividades rápidamente
y la manera de que como no sabe qué hacer con él, ¿sabes qué? Ve al patio a dar una vuelta y luego vienes. Entonces es una práctica segregadora, ¿no? Que aún después de mucho tiempo que ya estamos hablando de la integración ahora y que ahora nuestra política educativa habla permanentemente de inclusión, pues se estén llevando a cabo estas prácticas. Sí, es a veces común escuchar ese discurso, ¿no?, entre los maestros, en el que un niño que se mueve mucho, que ya terminó y que anda dando lata, pues se etiqueta inmediatamente como un niño hiperactivo, ¿no? Así es. Cuando muchas veces lo que sucede, porque no en todos los casos, ¿verdad?, pero muchas veces es un niño que no está siendo atendida su necesidad educativa especial de que aprende muy rápido, ¿no?, de que la actividad que la maestra le puso, pues él ya se la sabe, ¿y ahora qué hago? Así es. Y Felipe, nos queda muy poquito tiempo y en este tiempo me gustaría que hablaras un poquito de las propuestas, ¿no? Sí, fíjate que algo bien importante es que sería que esos hallazgos de esas investigaciones, ¿no?, porque bueno, esta es una entre muchas más, se pudiera, es esto que se encuentra como reflexión, como experiencia de la tesis, todo eso se pudiera incorporar a los documentos oficiales, ¿no?, porque el documento oficial es lo ideal, pero no te dice las dificultades a las que los maestros se van a enfrentar. Y creo que estos trabajos lo que nos llevan es eso, ¿no? Nos proporcionan también toda esa realidad, toda esa dificultad con la que los maestros se enfrentan, pero eso no aparece en los documentos oficiales que rigen el trabajo. Entonces yo creo que es una propuesta de incorporar todos esos hallazgos. Que se flexibilice, ¿no? Porque finalmente los documentos oficiales norman, regulan, pero sobre un estándar que en la realidad no existe. Exacto. Entonces esa es una propuesta junto con la importancia de la capacitación, como ya lo decíamos, ¿no?, la formación y esta otra situación que comentamos de los tiempos y los espacios. Uh-huh. Entonces creo que la investigación también aporta en ese sentido la importancia, lo vuelvo a repetir, de poder ordenar con una nueva lógica los tiempos y los espacios de las escuelas, porque los maestros están muy saturados, no tienen esos tiempos y esos espacios donde se puedan compartir los saberes, donde se puedan compartir esos conocimientos entre el maestro de educación especial, por ejemplo, y el maestro de la escuela regular. Mira, de hecho, en lo que viene ahora como Escuela del Centro, ya se está manejando como que haya esa oportunidad de compartir experiencias entre docentes de un mismo servicio, entre docentes de diferentes servicios e incluso entre docentes de diferentes zonas. Sin embargo, también creo que es importante que tendríamos que señalar en tu propuesta es establecer prioridades, ¿no? Claro. Ya se han ido quitando algunos de tantos concursos que a lo mejor no son tan relevantes para el desarrollo del alumno y que da más margen al docente para su intervención del trabajo didáctico pedagógico, ¿no? Sí, pues ahora con la reforma educativa, ¿no?, el espacio de la ruta de mejora, ¿no?, de los consejos técnicos escolares, creo que también es un buen espacio. Quizás no es suficiente, ¿no?, porque sí durante la semana se requieren de esos espacios y tiempos para establecer compromisos, ¿no?, para planear, para organizar y para el trabajo colaborativo, ¿no? Así es. Y bien, Felipe, ¿con qué te gustaría cerrar este programa? ¿Alguna recomendación? Pues quisiera cerrar en un primer momento, decirte que me da mucha emoción el que me hayas invitado, el estar aquí en este espacio de comunicación, porque justamente es lo que venimos diciendo, ¿no? Hay que compartir los saberes, hay que compartir el conocimiento.
Entonces, en primer lugar, decirte eso, agradecerte. Me emociona mucho que me hayas invitado y pues agradecerte, ¿no? Agradecer a Ana Lilia también aquí, su presencia. Y en segundo lugar, quisiera decir que pues los niños sobresalientes ahí están en las escuelas. Los niños con aptitudes sobresalientes están en todas las escuelas, ¿no? Y que son niños que por sus necesidades especiales requieren de un apoyo, que son los futuros niños artistas, científicos, y que necesitan de todo ese apoyo de la comunidad, no solo, como decíamos, del maestro, del padre de familia, sino también de las instituciones, de las universidades, de los centros culturales, de la iniciativa privada, ¿por qué no? De tal manera que puedan mirar, visibilizar a estos niños para que a futuro puedan cristalizar y puedan desarrollar ese potencial en beneficio de la sociedad, que ese es finalmente el reto mayor. Sí, y creo que es uno de los retos más importantes y bueno, yo quiero agradecerte que hayas aceptado. Creo que es muy importante y así como hay políticas de Estado, el programa y del departamento tenemos ciertas políticas internas y una de esas es reconocer que entre nosotros tenemos gente capacitada, formada, y que tiene algunos saberes que puede compartir y que nos enriquece, ¿no? Y en ese sentido es nuestro reconocimiento el haberte invitado y que compartas los saberes que encontraste con esta inversión y te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a este programa. Gracias. Y a todos ustedes quiero agradecerles su acompañamiento en su programa que resultó muy, muy interesante. Queremos agradecerle a la Normal Superior y a su directora Rocío Arias, a nuestros productores de aquí de BJ Media, a nuestra compañera Ana Lilia que nos acompaña cada semana, cada martes aquí para hacer la traducción o la interpretación de nuestro lenguaje verbal a lengua de señas para todas estas personas que no logran oír, a nuestra jefa de departamento Luna Vara, y a su servidora se despide de ustedes con este gran saludo para todos ustedes. Muchas gracias.